por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 758. Estamos, doctora, acompañándole con nuestro entorno de adhesión permanente y que es robusto, gracias a Dios, en todos los lares del país, la sintonización de nuestros programas y los puntos de vista que exhiben nuestros opinadores de coyuntura o permanentes. Y entonces siempre hemos estado hablando de la recuperación del dinero robado, que entes internacionales han llegado a coincidir en una cuantificación equivalente. Espanto esto, ¿no? Se han robado en la época correísta 70 mil millones de dólares en los últimos 10, 11 años. 70 mil millones de dólares. Usted ha buscado, y nos consta a todos, afanosamente, doctora Diana, han buscado, amparándose en convenios internacionales y seguramente en una predisposición de los estados o de cubrir a sus victimarios también en otros lares de América Central, de América del Sur, o simplemente a darles una estrecha vinculación con sus también dramas de jugar a las escondidas, donde pusieron el dinero, unidades de análisis que han dado un trabajo o han otorgado un trabajo muy significativo a la región, pero sin ningún resultado así digno de elogiarse, salvo de un país centroamericano que usó metodologías atinadas en épocas que seguramente fueron mejor aprovechadas. En todo caso, se ha visto una dimensión de solemne y categórica actitud de búsqueda, y no como en otros países, verbigracia. ¿Qué podemos esperar de una Venezuela? ¿Qué podemos esperar de otros países que no quiero mencionar para no complicar las cosas? Usted es una dimensión de ética en nuestro país, pero también de absoluta y total objetividad, y así tiene que ser. No le pongo en una situación complicada. Pero nosotros queremos que tenga la bondad de referir una respuesta que le dio iniciando el señor economista Jorge Rodríguez. Estuvo el otro día por acá, y este presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción refirió los problemas que ha tenido la Unidad de Análisis Financiero Ecuatoriana, la UAFE, la que usted dirige, para investigar casos de corrupción. Lo dijo en los siguientes términos. La actual administración tiene también problemas, porque no es que solamente ella recoge la información, sino también tiene que darle viabilidad a través de otras organizaciones. Tiene que mandar a la Fiscalía, al Servicio de Rentas Internas, a la Contraloría, a la Dirección Nacional de Inteligencia, hoy día que anteriormente se llamaba la SENAIN. Esos son los organismos que tienen que coordinar con la UAP. Y es bastante complicado también para Diana Salazar. Pero hay problemas en esa traducción de documentación para descubrir ciertos personajes que todavía están vinculados con este gobierno. Esa es información que la digo porque la conozco. Es decir, no estoy inventándome ni estoy imaginando. En la parte legal todavía no está cambiado, pues. Y tenemos un montón de jueces que todavía permanecen ahí adentro, mostrando los dientes para morderle a quien le ven que no es correísta. Jueces que posiblemente tienen que ser cortados, decapitados en los próximos días por el Consejo de la Judicatura. Estamos llenos de una justicia corrupta, en donde hay jueces absolutamente transparentes, honestos, que se desesperan viendo cómo sus compañeros abusan justamente de ese patrimonio que tienen de impartir justicia, entre comillas. ¿Usted coincide con esta precisión, doctora Dianita? Bienvenida. Muchísimas gracias, Gonzalo. Siempre es un gusto regresar acá a los estudios de Radio Democracia. ¿Cuánto le agradezco?
Sobre el primer punto, Sí. en donde habíamos avanzado. Desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico hemos asumido este reto con absoluta responsabilidad y para lo cual nos hemos definido un camino. Hemos trazado una hoja de ruta o de trabajo en el tema de la recuperación. En primer lugar, hemos considerado que en el país no teníamos experiencia y usted bien lo ha dicho, que otros países ya tuvieron resultados exitosos. Por tanto, hemos iniciado... ¿Cuáles son esos países? Por ejemplo, Perú. Ya. Tenemos también la experiencia de Guatemala. Guatemala, Y sí. efectivamente estuvimos en Guatemala asistiendo a capacitaciones con grupos de expertos en estos temas de recuperación de activos. Asistimos también a Viena, asistimos también a Londres para recoger y nutrirnos de la experiencia de otros países. Luego que las tenemos metodologías podríamos conocer las que usaron tanto en América como en el viejo Las continente. metodologías consisten primero en una suma y armonización de la legislación y también la suma de las personas jurídicas privadas, de las denominadas empresas recuperadoras. Ese fue el aporte que han tenido los otros países. El problema de Ecuador, para ir al grano, es que usted ha tenido, de alguna manera, el Ecuador ha tenido, a costa de una indignación generalizada, pero han sido interrumpidos sus empeños, los esfuerzos que tenemos anímicamente todos los ecuatorianos para recuperar tanto dinero ultrajado por las aficiones al dinero ajeno, al dinero de los pobres, al dinero de cuántas generaciones de ecuatorianos, al haberse, perdone por el término, al haberse tragado o depositado en algún lado 70,000 millones de dólares y que buscan una Asamblea Nacional Constituyente para recomponer todos y venir victoriosos a manejar nuevamente el Estado ecuatoriano y a gastarse ese dinero que por el momento no lo pueden hacer. Entonces, las metodologías o los instrumentos, usted dice, en América Latina tenemos que uniformarlos o algo por el estilo, o ya armonizar. Nuestra ¿Qué significa legislación? la armonización? Armonizar- Adecuarla al resto de... Armonizar nuestra legislación de tal manera que nos permita activar todos los instrumentos jurídicos con los que ya contamos para poder iniciar este camino. En un segundo momento, hemos identificado que es necesaria la organización, la unidad de análisis financiero, o la Fiscalía, o el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de Participación, no pueden hacer este trabajo de manera aislada, independiente. Tiene que ser un trabajo organizado, coordinado, incluso con la representación de la Procuraduría cuando ya se necesite presentar y ejecutar acciones netamente de patrocinio. Entonces, tenemos en un primer momento aprender la experiencia desde otros países. Segundo, organizarnos al interior del Estado para ir definiendo los roles de cada una de las instituciones ¿Y que qué tan tienen que complicado cumplir. le resultó uniformar ese sentido de actitud? Hemos articulado ya una mesa de trabajo en donde cada actor sabe lo que tiene que hacer y ya estamos trabajando. Sí. Pero debemos estar conscientes, lo dijo también anteriormente el señor Lucero, que es un tema complejo y debemos tener absoluta paciencia, pero la seguridad de que lo vamos a hacer. Quizá no a corto plazo, sino fijarnos a largo plazo la meta de traer esos dineros de vuelta. Al Perú le ha tomado alrededor de 10 años. Y no quiero decir con esto que se van a tomar 10 años en hacerlo. Paulatinamente, poco a poco, los resultados se irán viendo, producto del trabajo que se está realizando. La acción, por ejemplo, Cancillería también juega un papel muy importante y están ya activados todos los canales diplomáticos para que puedan ejercer estas actividades. Lastimosamente, no se puede ir informando paso a paso porque también son procesos que se revisten de reserva y de confidencialidad, de tal manera que los resultados podrán ser ya expuestos al país en el momento en que se pueda. Si yo le pido un plazo, un tiempo, no exigiéndole, sino muy comedidamente, preguntándole si en qué tiempo se podrán inaugurar, digamos, reportes ya concretos
de dónde puede estar ese dinero también es una información prohibitiva a este momento, ¿verdad? Exactamente, es una información reservada que se lo maneja con absoluto profesionalismo. Pero le está yendo bien, Diana. Nos está yendo bastante bien. Debemos ser nosotros optimistas de que estamos en el camino correcto. Estamos articulando y estamos instrumentalizando todos los caminos para poder hacerlo. La mayor parte del dinero geográficamente, universalmente, debe estar en un conjunto de estamentos, nichos, huecos, indignos, o dicen que hay una red de institucionalidades del sector privado, de los financieros, de los expertos en estos temas, como han sido, que me disculpen los ciudadanos, las diversas generaciones de ciudadanos suizos, por ejemplo, y de otros países más o menos colindantes. Pero ahora el universo de ánforas de dineros de propiedad ajena debe ser mucho más amplio. Explíquenos esto. ¿Cuál es el andamiaje, digamos, de estos dispositivos donde los ladrones de los fondos públicos en América Latina han depositado, y en América y en Europa han depositado en estos lares? El comportamiento o las tipologías que nosotros podemos identificar es justamente lo que usted refiere. Buscar aquellos países que tradicionalmente se los conoce como no cooperantes o que facilita el ingreso de divisas sin importar el origen. No solamente dinero relacionado con la corrupción, sino también dinero producto de otras actividades ilícitas que podrían estar en sus centros financieros. Pero existe al menos la intención desde aquellos estados que usted ha mencionado y que nos han dicho, no queremos dinero de la corrupción en nuestros estados. Entonces, vamos a ver si esa voluntad se traduce ya en acciones que puedan presentar resultados al país. Pero ni siquiera la Unión Americana se libra de esta circunstancia, porque hay estados que reciben estos dineros mal habidos, y hay nombres, yo no quiero mencionar por respeto a la generalidad de los ciudadanos norteamericanos, pero hay algunos estados en donde hay la fama de que son receptores de dineros mal habidos. El economista Jorge Rodríguez indicaba en la ocasión que estuvo aquí, muy reciente, que se ha logrado conformar equipos a nivel nacional e internacional para investigar la ruta del dinero, pero esa no es una obra ecuatoriana, es una obra, yo creo que generalizada de la región, ¿no? Es un tema más que de región, me atrevería a decir que es la dinámica a nivel general, mundial. Los países tienen sus lineamientos claros y es la lucha frontal contra la corrupción. Y una de las estrategias de lucha contra la corrupción está en eso, en transparentar los fondos que se reciben en el sistema financiero y devolver a los países de origen. Tenemos, por ejemplo, experiencia en Londres, en donde nos contaban que hubo un caso, por ejemplo, en Nigeria, en donde un funcionario del más alto nivel comenzó a adquirir propiedades, a aperturar cuentas. Ellos detectaron y comunicaron al país y han devuelto ya estos fondos. Aún siguen en el proceso y por eso nos decían, ustedes deben tener mucha tranquilidad, deben tener paciencia y no desmayar en esta lucha. Paciencia más que todo, paciencia, ¿no? Y perseverancia. Perseverancia, no desmayar. Jorge decía lo siguiente. Habría que organizar un equipo nacional y un equipo internacional para la recuperación de dinero. En el equipo nacional tenía que estar la Procuraduría obligatoriamente, tenía que estar la Fiscalía, tenía que estar la UAFE y tenía que estar la Dirección Nacional de Inteligencia, porque son ellos los que pueden realmente captar la información y trabajar en ese camino. Una vez que se establezca ese grupo de trabajo, tenían que obtener qué es lo que iban a investigar. Es decir, más bien dicho, hacia qué sector se van a obtener la recuperación del dinero.
Porque usted comprenderá que en los actos de corrupción hay carne y hay hueso. ¿Ustedes tienen tanta información como con los cuadernos argentinos? Sin la especificación tan precisa, ¿no? Conocemos contratos, sabemos valores, sabemos hacia dónde se fue. Entonces, tenemos que establecer, primero, es una estrategia de planificación. ¿Qué es lo que queremos verificar? ¿En dónde hubieron los mayores atracos? En el sector eléctrico y en el sector petrolero. ¿Cuáles son los proyectos, los megaproyectos que se dieron a dedo? ¿Cuáles son los proyectos en donde existen cierto tipo de indicios de responsabilidad o existen acciones iniciadas a través de la Fiscalía para efectos de verificar las sanciones a quienes participaron en esos contratos? Porque ahí hay dinero. A la vez tienen que paralelamente ir organizando un team internacional. Necesitamos afuera estudios jurídicos que tengan experiencia en la legislación de cada país. La misma doctora Salazar sabe de estudios jurídicos a nivel internacional, pero no solamente necesita abogados, necesita investigadores. Hay empresas de investigadores muy potentes, muy poderosas, incluso que tienen contratos con el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Aparte de eso, necesitan los auditores forenses. O sea, no es tan fácil. No es cuestión de mañana decir yo le contrato a esta compañía y traigamos los capitales. Y le digo un asunto. En el primer año es posible que podamos tener una recuperación, digamos, de 50 a 100 millones de dólares. Pero esa operación del primer año ya se justifica el hacer contratación a nivel internacional. En eso creo que están totalmente de acuerdo, que eso es lo que estaba ocurriendo. Que coincidimos, ¿no? En primer lugar, en establecer la hoja de ruta. Lo único que le faltó al economista Rodríguez fue adquirir la experiencia, que él ya la tiene, pero en nuestro caso hemos preferido capacitarnos previamente para Tenemos nosotros ya una primera ruta, no quiero que nos diga, pero estamos configurando ya una primera ruta de nuestro dinero. Repito la cifra, para crear conciencia en la población. Ustedes están respaldando, queridos amigos, en buena línea, con buena fe, con generosidad ciudadana, si cabe el término, a quienes, ultrajando a nuestro país, se han robado 70,000 millones de dólares. ¿Saben lo que significa una cantidad de esa naturaleza? No es medido, no es dicho por los actuales estamentos o organizaciones o entidades de control ni de gobierno del presidente Moreno. Lo están afirmando sendos estudios internacionales de instituciones regionales y mundiales que establecen esta cifra alarmante. ¿A ustedes no les da hasta vergüenza de ser ecuatorianos, que hayan congéneres, que hayan ciudadanos que abusen de esta manera de los dineros públicos? Yo les pregunto, en signo de que reflexionen el daño que han irrogado a nuestro país esta gente. Pero sigamos adelante. Yo le quiero hacer escuchar también, aparte de lo que usted nos quiera manifestar sobre esta última intervención de Jorge Rodríguez, que Marco Rodríguez, él en cambio es un director legal de la Asociación de Banca Ecuatoriana. Marco Antonio Rodríguez. Tiene el mismo nombre de... Sí, un escritor, sí. Marco Antonio Rodríguez, muy amigo de este servidor. Pero Marco Antonio Rodríguez, el financiero, lo pongamos de esta manera, y que representa a la banca privada, y entiendo que también a la banca pública, considera que la UAFE ya tiene investigaciones al respecto. Pero antes, abarquemos el último pronunciamiento de Jorge Rodríguez. Ya mismo les traigo lo que dice el delegado de la banca, que también ha entrado la banca al sendero de investigación. Porque yo digo, toda la gente ha usado a la institución bancaria y financiera formal, sea aquí, en la región o en el planeta. No creo que de esto se encargó, o sí, esta parte, ojalá usted nos pueda, hasta donde le permita las circunstancias, hacernos conocer. ¿Qué quiero decir? Estoy enredándome. Si es que la gente que conoce
son los banqueros que a primera instancia reciben este dinero y de alguna manera aconsejan, porque en los bancos hay de todo, aconsejan y asesoran a los depositantes, les sugieren que depositen en determinadas cadenas de depósitos a las cuales no digo que están ellos alineadas o que tienen algún tipo de alianza, pero conocen. Entonces, luchar contra eso es lo difícil para Diana Salazar y la UAPE, ¿verdad, doctora? Por supuesto, históricamente se ha conocido que el sistema financiero nacional es uno de los medios, uno solo, no el único, uno de los medios utilizados por las personas para tratar de ocultar el dinero obtenido ilícitamente. Tenemos también otros sectores de la economía, las cooperativas, por ejemplo, las inmobiliarias, por ejemplo, que se han visto utilizadas por estos delincuentes para tratar de justificar esos dineros mal obtenidos. Pero ahí está el reto, tanto del sector de la banca como desde la institucionalidad, en este caso con las entidades de control, Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiero, que establezcan los parámetros para el control. Y de no realizar estas actividades de control, pues se vienen las sanciones. En este momento, la relación que ha generado la Unidad del Análisis Financiero con la banca es de concientizarlos, de hacerles conocer que ellos son nuestros aliados estratégicos en la lucha contra la corrupción. Porque si ellos permiten, como usted bien lo dice, si asesoran, si dan las facilidades para que se aperturen las cuentas, para que se realicen operaciones financieras, nosotros vamos a perder la batalla, porque ellos están en conocimiento pleno podrían estar en conocimiento pleno de qué actividades provienen estos fondos. Entonces, ¿en dónde está la concientización? En que la banca diga, quiero mantener una relación comercial con una persona que claramente se denota que está envuelta en actividades ilícitas y eso puede manchar el buen nombre y la imagen de su entidad financiera, versus reportar y decir, acá ese dinero no llega, pierdo un cliente, pero gano el nombre, gano el prestigio y la conciencia de tener un país ¿Y hay esa con dinero en toda la banca? Considero que existen la intencionalidad, al menos esas son las muestras que nos están dando de querer cooperar con nosotros. Así es, el comportamiento de la banca hoy por hoy es así, responsable. Los estándares de debida diligencia son altísimos porque además podrían ser objeto de sanciones. Y esa es la dinámica a nivel internacional. Tenemos incluso las propuestas de bancos que en un primer momento dejaron de operar acá en el Ecuador, siendo internacionales, y dicen, se está recuperando la confianza en el país y queremos retornar al país, queremos ayudar, pero hacer transparentemente nuestras actividades. Virtuosa, entonces, a nivel internacional. A nivel internacional también existe esa intención. Pero hay entonces, los otros. Existen los otros sectores que, por ejemplo, usted bien lo manifestó, que asesoran, que indican, y no necesariamente tiene que ser la banca. Acá existe mucho la responsabilidad de los abogados, por ejemplo, de los contadores, y en eso estamos trabajando porque queremos incorporarlos, así como es la banca, como son las cooperativas, como sujetos obligados. Unos aliados estratégicos más que nos informen las actividades que realizan. No queremos que se rompa el sigilo profesional, el secreto profesional, no. Simplemente que reporten las actividades que realicen sus clientes. Lo pueden hacer incluso en secreto, ¿no? De hecho, toda la información que se maneja, sea de sujetos obligados o no, siempre es reservada. Y aquí yo quisiera también hacer una aclaración a la ciudadanía. Nosotros somos una entidad que receptamos las denuncias. Todas las denuncias que nos llegan son analizadas, pero lastimosamente no podemos hacer una retroalimentación de qué pasa con esa información, porque hemos tenido casos, por ejemplo, que vienen las personas e indican, quiero denunciar a fulano de tal. Y luego, ¿qué pasó con esa investigación? Deme el resultado. Yo no le puedo dar el resultado, porque estaría violentando la ley. La información la recepto
trabajo de manera responsable y el resultado exclusivamente tiene que ser remitido a la Fiscalía General del Estado cuando así amerite. O, si es que no amerita remitir ninguna información, simplemente eso ya se queda en los archivos de la unidad. Pero yo no puedo tener un contacto directo con la ciudadanía, con las personas que vienen a darnos información para posteriormente decir, ¿qué pasó con lo que le dije? Dígame, deme los resultados. Eso no se puede hacer. Debemos también aprender a tener un manejo muy consciente, muy profesional de la información que se va manejando en la unidad, para no tener posteriormente los resultados que vimos en un primer momento y que eso significó... ¿Cuáles fueron los resultados por ejemplo, cuando adversos existe fuga, o contraproducentes? Cuando existe fuga de información a nivel internacional, no estamos dando la confianza de que manejamos responsablemente esta información. Y lo que nos puede suceder es que las unidades de inteligencia financiera nos castigan. ¿Y sabe cuál es el castigo, Gonzalo? No nos dan información. Y al perder esas fuentes de información únicamente, nos estamos perjudicando en nuestro fin común. Me pregunta a la gente que le consulte si usted ha mantenido con nuestro paisano y símbolo ibaguereño Julio César Trujillo alguna compartir información sobre gestiones de indagación en Londres, por ejemplo, donde estuvo usted y estuvo Julio César. De hecho, sobre estos temas. Tuvimos el honor de ser invitados por el gobierno británico para conocer y adquirir esa experiencia de cómo manejan, cómo se desarrollan. Coincidimos con el doctor Trujillo y con la delegación que le fue acompañando a él, y pudimos compartir escenarios en las reuniones con las entidades públicas que nos permitieron ir conociendo cómo manejan ellos el tema anticorrupción. Y mire que había una cosa muy aleccionadora. Sí, muy importante, que ojalá que podamos nosotros incorporar acá. Nos decían que, por ejemplo, para el sector privado, las empresas tienen una especie de credencial. En esta credencial identifican que ellos no van a ser objeto de soborno, aunque cuando les están solicitando, y ellos tampoco van a dar. Y ellos decían que las empresas, cuando van al sector público y les están solicitando estos sobornos, ellos sacan a manera de una licencia o de un freno y les dicen, mire, no. ¿Y cuál es el texto que reza en estas tarjetas? Ellos dicen, si soy objeto de conductas de soborno, puedo ir a la cárcel, puedo ser sancionado, y eso yo no quiero. El momento en que le piden una coima, saca la tarjeta y dice no al soborno. Todas las empresas tienen esta forma de actuar. Ojalá que acá también ¿Cómo implementamos esto? ¿A quién le correspondería implementar? Podría ser a las entidades de control, que en este caso viene a ser la Superintendencia de Compañías. ¿Y la Contraloría tal vez? Superintendencia de Compañías. Más la porque es la entidad que regula a las personas jurídicas acá. Entonces ese tipo de experiencia Pero la adquirimos. Asociación de Bancos también debería sumarse a este empeño. Y todos los sujetos obligados que así lo requieran, son ideas que vamos a ir ya plasmando y que fue obtenidas en el viaje que hicimos a Londres. Marco Antonio Rodríguez precisamente explicaba cómo la institución entrega la información a la UAFE para este tipo de investigaciones. Marco Antonio. Los informes que genera la banca privada para efectos de la lucha contra la corrupción a la Unidad de Análisis Financiero son muy amplios y muy ricos en la transaccionalidad, los montos, los depositantes, los que realizan el depósito, los que reciben los depósitos, y toda esta información de manera sistematizada es entregada a la Unidad de Análisis Financiero. Ahí hay un cúmulo de indicios, entonces. Exactamente, y la unidad es en base a esta información tan rica que le entrega la banca, es que ha logrado mantener unos casos muy fuertes en los delitos que ha logrado ya presentarse como acusadora particular. Fíjese usted, esta es la fortaleza de estos informes, es lo que le ha permitido a la doctora Salazar el mantener y en sostener las acciones que como acusadora particular mantiene contra, por ejemplo, el ministro Espinel. ¿Cuáles tienen opacidad
Por lo pronto, yo lo que puedo afirmar con mucha certeza es que la banca ecuatoriana cumple las normas legales locales e internacionales y sus capitales de ninguna manera son opacos. Ya están los ciudadanos interesados en temas obviamente importantes, pero menos significativos de los que corresponde a Diana Salazar ofrecernos. Por ejemplo, este que dice qué pasa con los recursos de María Sol Larrea, ya va a salir y cómo hacer para que devuelva lo que perjudicaron al Estado con Ramiro González, y etcétera, etcétera. Sí, estas cosas son, sí, claro, dignas de considerarse, pero no es para una entrevista de este nivel, porque no podemos reducir a circunstancias episódicas, pero si la doctora Diana Salazar quiere hacernos entender cuál es el mérito de su investigación, el de la UAFE más que todo, esta unidad que está trabajando por podríamos decir, espectros mucho más significativos y en donde ubiquemos la verdadera realidad de dónde se encuentran los activos robados, los dineros robados. ¿En cuántos años, doctora? ¿Cuál es la temporalidad que usted está investigando con la UAFE? Generalmente el ámbito de investigación en todas, no solamente en la actualidad, es de 10 años, porque esa también es la data que se tiene, de la que se tiene registros. Entonces vamos nosotros recuperando la información de hace 10 años en este caso, y también la ciudadanía debe estar consciente que cada una de las entidades tiene competencias específicas. Entonces, la unidad de análisis financiero es un elemento. Luego tenemos otras instituciones que van coadyuvando y de manera que se va articulando el trabajo de manera efectiva. Yo ponía un ejemplo, quizá un poco grotesco, y decía, la institucionalidad. El Estado tiene que organizarse como el crimen organizado, pero no para cometer delitos, cuidado, sino tomando el ejemplo de que el crimen organizado tiene una estructura, tiene un jefe, tiene roles específicos, tiene fines, los mismos fines, y los resultados van a ser positivos. Así tiene que ser organizado el Estado, cumpliendo con la competencia de cada uno, rol específico. Esto me corresponde a mí, así me articulo por acá, yo me articulo por acá, y eso no significa tampoco interferencia, cuidado, no es interferencia entre funciones, no se va a decir que, ya va a interferir en la justicia, no, mire, o está yendo más allá. El trabajo articulado, organizado, así como el crimen, nos va a dar resultados positivos, así como le ha dado también el crimen. Esa experiencia tenemos que tomar, pero para lo positivo. Y también no descuidar el tema de la prevención. Porque cuando nosotros fallamos en la prevención, tenemos que activar la erradicación, que ya va a ser la sanción. Siempre tenemos nosotros que dar la vuelta y mirar en que no queremos tener nuevamente estos casos. Dedicarnos, sí, en la detección a tratar que sean sancionados, como el caso que le preocupa al ciudadano que nos ha consultado, el caso que usted dice es un tema aislado, pero que forma también parte del todo, el caso de la señora Larrea, que sí, ya va a salir. Y aquí, por ejemplo, es un ejemplo de cómo está actuando la institucionalidad. ¿Qué está haciendo? Fiscalía presenta una acusación, pero ya depende de la judicatura que sepa valorar los elementos que corresponden o que no corresponden, pero con conciencia. Entonces, así tiene que ir caminando, ese tiene que ser el andamiaje del Estado. Correcto. ¿Cuál es la práctica o las prácticas de ocultamiento que más han predominado en la experiencia latinoamericana y en la experiencia ecuatoriana? En el tiempo en que nosotros estamos al frente de la unidad de análisis financiero, hemos podido encontrar tipologías, por ejemplo, relacionadas con la utilización del sistema bancario, como bien lo mencionaba el jurista Rodríguez en este caso. También tenemos la compra o la adquisición de bienes inmuebles con el objeto de dar
apariencia de legalidad, también estamos encontrando temas relacionados con minería. Aún subsisten temas relativos con el sistema Sucre, que en su momento operó en el país. Entonces son actividades que, si bien la corrupción nos puede estar distrayendo, pero los otros y actividades relacionadas con el narcotráfico. Entonces, mientras nos dedicamos exclusivamente a los temas de corrupción, las otras actividades ilícitas nos están haciendo goles. Entonces, tiene que ser un tema integral, no solo dedicados a esto, sino a toda la gama que vamos encontrando. ¿Nos ganaron en formas de ocultamiento o hay mucho dinero todavía en territorio ecuatoriano enterrado, escondido, qué sé yo? El dinero enterrado o escondido no pasa por el análisis financiero como tal, sino para encontrar el dinero que se encuentra en efectivo ya se tienen que realizar. Pero no hay una unidad investigativa. A eso voy, actividades netamente investigativas que la unidad de análisis financiero, como su nombre lo indica, no tiene ese ámbito de acción, esa capacidad de acción, sino que nosotros podemos analizar todo lo que haya pasado. E investigar, ¿no? No investigar. No investigar. La unidad de análisis financiero no investiga. Investiga la Fiscalía por mandato constitucional. La unidad de análisis financiero analiza, aunque pueda ser reiterativa. El problema es que la gente no cree en la Fiscalía por la complicidad que han exhibido sus principales, ¿no? Han sido los amigos de los ladrones. Considero que debemos dar un voto de confianza y también tener... ¿Hay fiscales que ameritan o merecen un voto de confianza? Pienso que jamás está bien la generalización. Pueden existir las excepciones buenas y malas. Entonces, con los actos, nosotros vamos demostrando quién es realmente, quién es cada quien. Entonces, en un primer momento, se podría haber dicho, por ejemplo, que tal o cual persona no tiene o la capacidad o no va a tener la entereza de llevar a cabo cierta investigación, pero con los resultados ahí se va demostrando la capacidad de cada uno. Indiciados que han sido en otros países los autores de estos robos de dineros públicos, vía las metodologías que conocemos por el trabajo del periodismo de investigación. Esas prácticas nosotros las hemos copiado de otras naciones y también hemos inventado. Entiendo que con tanto libertinaje y permisividad que otorgó el régimen anterior a sus compadres, digamos, ¿no? A sus compañeros. Como una especie de róbate nomás, pues porque los otros también necesito un ejército de potentados para dominar este país durante tres décadas adicionales, qué sé yo. ¿Cómo serán esos planes maquiavélicos de algunas gentes? Y no estoy faltando a la verdad, créame. Entonces, esta gente tenía hemos registrado nosotros una especie de formato, de estilo, de práctica de permisividades que se daban para que los organismos de control no funcionen en determinadas áreas. No le vayas a tocar. Este era más o menos el lenguaje con el que desarrollaban estas prácticas, doctora. Claro. ¿Qué ha descubierto usted? Perdone por especular. Y permitir la impunidad. Entonces, si nosotros dejamos pasar, y vimos en un caso, el cual ya tiene sentencia, en donde se cobraba una especie de peaje. ¿Y este peaje qué significaba? Dejar hacer lo de los de abajo. Dejar pasar. Entonces no estamos nosotros hablando a la ligera, sino ya con hechos probados y sobre los cuales ya existe una sentencia que se establecía incluso un presupuesto, una cantidad para dejar hacer. Usted tiene razón. Los diezmos de la legislatura son cosa significativa e importante como para que la UAFE también ingrese a esa indagación, o esto es un asunto más bien de fiscalía.
Todos los temas son importantes. Nosotros no tenemos que ¿Qué definir. opinión o qué conocimiento tiene de esta práctica en la legislatura? En los días anteriores, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, así como la Fiscalía y la Contraloría, suscribieron un convenio de cooperación con la Asamblea Nacional, en donde nosotros vamos a prestar nuestro contingente cuando así se lo requiere. Por ejemplo, en el tema de la detección, nosotros en la Unidad de Análisis Financiero tenemos un departamento que se denomina de análisis estratégico. Entonces, todas estas noticias que día a día van saliendo ante la opinión, merecen nuestra atención. No, como le dije, no podemos nosotros descuidar y decir, no, esto no es importante y solamente me voy a dedicar a todo. Debemos tener la capacidad de abarcar todas las conductas, siempre definiendo quién, según la estrategia que se vaya adoptando. El cronograma de reportes respetuosos e indispensables en una vida democrática y que tienen todo el derecho del mundo a reclamar los ciudadanos y las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país, usted los va a tener a la orden del día después de que los resultados arrojen novedades que puedan ser estratégicamente ya conocidas por la ciudadanía, no, y reservarse otro tipo de información. Y desde ahora, por ejemplo, el concurrir a la opinión pública, a los espacios, es una especie de rendir cuentas, de contar qué es lo que estamos haciendo, porque el servicio público no tiene que ser restringido únicamente, yo cumplo con lo que debo y se acabó. Tenemos que informar, porque nos debemos al pueblo, a la ciudadanía. El doctor Julio César Trujillo así decía, la función pública, no somos mandantes, somos esclavos de la ciudadanía. Tenemos que cumplir con el mandato. En este caso, es un encargo el que tengo a través de la designación del presidente constitucional. Entonces, tenemos que constantemente informar en lo que se puede. Por ejemplo, podemos informar en el eje de la prevención, que estamos capacitando ya a 7,000 personas, sujetos obligados de manera virtual en la unidad. ¿Por qué? Porque nuestro eje, nuevamente, como le decía, es la prevención. No permitamos ser utilizados para actividades ilícitas, porque si somos utilizados para esto, vamos a tener que realizar las actividades de erradicación. Esto es, buscar e impulsar una sanción, que también lo hemos hecho. Hemos presentado acusaciones particulares y no solamente la relacionada con el exministro Espinel, sino tenemos 3 acusaciones particulares más presentadas, una relacionada con un tema de usura y que se maneja en Santo Domingo y que, por ejemplo, esto no es muy publicitado porque a la opinión, quizá a la ciudadanía no le interesa tanto, pero es bien importante. Imagínese esa actividad ilícita, la usura, cuánto daño causa a las familias ecuatorianas. Así es. Entonces, estamos también formando parte de esos procesos. El proceso relacionado con el concejal Edi Sánchez, que se lo maneja ante la Corte Provincial de Justicia. ¿Cómo anda eso, doctora? Se vinculó a una persona más, aún está aperturada la instrucción fiscal. No es concejal. Es el concejal. No, no es concejal a otra persona vinculada. No, es parte de la estructura que ha identificado Fiscalía. Y también un caso relacionado con el tema Odebrecht, en donde la empresa, por eso es importante la actividad de las personas privadas, una empresa fue utilizada para que Odebrecht pueda disponer de dinero en efectivo en el Ecuador. Ese es el trabajo que se viene realizando día a día, que si bien no puede ser socializado en el tema del análisis de si le estoy analizando a Juan o a Pedro, pero ya el resultado se va a ver plasmado en los informes cuando son remitidos a Fiscalía. Por ejemplo, en estos 6 meses hemos remitido 12 informes, 12 reportes de operaciones inusuales e injustificadas, algunas, como ya había mencionado, relacionadas con temas de corrupción, de narcotráfico, otras relacionadas con el tema Sucre. Entonces, vamos nosotros trabajando. Odebrecht y algunas otras instituciones o constructoras o entidades u organizaciones del sector privado brasileño que están comprometidos con la generalidad de los países latinoamericanos e inclusive de otras amplias regiones del mundo, del primer mundo. Odebrecht y otras empresas brasileñas
para la gente dicen, es cuestión de detenerlos a los directivos, de convocarles a procesos de investigación, de indagación y decirles, a ver, nos entregas la lista de los funcionarios a los que tú premiaste para que te den tantas obras. Eso es todo, dicen, lo ven así de esa manera. ¿Cuáles son los candados fundamentales que la estrategia de los fascinerosos ha desarrollado en nuestra región, Claro. especialmente? Por ejemplo, si nos vamos a centrar exclusivamente en el tema Odebrecht, debemos tomar en cuenta que aquellas personas que estuvieron acá en el Ecuador realizando todas esas actividades ilícitas ya no se encuentran en el país. Entonces, el Ecuador debe adoptar una estrategia de tal forma que le permita obtener información, haciendo uso quizá de figuras como la cooperación eficaz, para poder obtener la información y que sea en beneficio de la investigación. La como tal. metodología de la investigación eficaz, ¿qué resultados ha arrojado en otros lares cercanos al nuestro? Bueno, el propio caso Odebrecht, ese es un caso típico en donde la figura o de la delación previada o de la cooperación eficaz fue muy bien utilizada y con efectos no solamente en Brasil, sino usted ve a nivel, ha irradiado a pero nivel. no hemos recuperado nada, le dirá la población que le escuche este momento, Diana. Pero tenemos a personas que ya están siendo sentenciadas y que están pagando por lo que ellos hicieron. La recuperación, ahí está el reto. ¿Por qué? Porque estos señores ya no tienen dinero. Pero, por ejemplo, tenemos en Diaselec una empresa que sí tiene dinero, que tiene la capacidad de pagar esas multas que se le pueden imponer en un momento. El problema está en que, por ejemplo, en asociación ilícita se obtuvo una sentencia, pero todos los casos de lavado de activos que se derivaron y que, ojo, que la propia Corte Nacional de Justicia indicó que se pudo determinar la existencia de otros tipos penales para lo que fue conformada esta asociación, como el lavado de activos, no estamos teniendo resultados positivos. Entonces, por eso le decía que no solamente pasa por la unidad de análisis financiero, pasa por la Fiscalía General del Estado, pasa por la Procuraduría, también vamos en algún momento a depender del Consejo de los jueces, de la función judicial como tal, y ahí se va a ver el resultado. Entonces, no sacamos nada utilizando cooperación eficaz, presentando un caso bien sostenido y luego tenemos una sentencia que confirma el estado de inocencia. Ahí no se puede recuperar nada. Presume la UAFE de que ocupan incluso escaños legislativos gente que ha recibido dinero, ha perjudicado o está ligado a algunos negocios de contratación pública muy significativos. Le pregunto, simplemente, Diana, es la pregunta más complicada. Hay de todo, ¿no? Bueno, no es posible hacer una generalización, tampoco como yo lo digo, intento aquello. pero siempre es importante realizar de manera responsable los análisis y que el resultado de ese pero análisis hay escaños se vea. legislativos actuales que están donde ustedes están con un ojo abierto en seguimiento. Todas las investigaciones, todos los análisis, todo el mapeo. Todo el mapeo que realiza la unidad de análisis financiero es absolutamente reservado. En este momento no le puedo decir si la unidad de análisis financiero tiene en sus registros a uno o no tiene en sus registros a otro. Esa es una información. Y le quisiera hacer una aclaración además, Gonzalo, que en este tema de las capacitaciones tenemos a 7,000 personas capacitadas de manera virtual, 7,000, y de manera presencial alrededor de 3,000 personas. Lo que es en el un universo muy significativo. Claro, aspiramos cerrar el 2018 con 10,000, con un universo de 10,000 personas capacitadas. Imagínese que en el 2017, desde la unidad de análisis financiero, se capacitaron a 500 personas. Y el resto, hoy vamos a capacitar a 10,000 personas, si Dios lo permite, hasta diciembre. Y los resultados que van a arrojar ese ejército. Es que los resultados se van a ir plasmados en los reportes, en los informes. ¿Cómo ha organizado los reportes que le preguntaba yo anteriormente? Exactamente. Las matrices que tienen que ir organizando y presentando cada uno de los sujetos obligados, eso nos va a permitir a nosotros mejorar la capacidad de
detección de las actividades que podrían ser ilícitas. Por eso es muy importante este tema de capacitación, y a veces podría parecer reiterativa, pero es el eje primordial, porque si nosotros logramos prevenir totalmente, créame que no estaríamos sentados en este momento hablando de los temas de corrupción o indicando las cifras que usted menciona sobre el dinero que se ha robado. Tenga la bondad de saludar y felicitar a su señora madre el domingo por la linda hija tan llena de valores que tiene al servicio de la causa nacional. Muchísimas gracias. Gracias, Diana Gracias. Salazar. Doctora, bienvenida siempre. Señoras y señores, clarito está tan clarito que está ya este momento con sus actores.